La falla cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por el compromiso funcional y estructural del corazón. Se estima que hay más de 23 millones de personas con esta enfermedad en el mundo. No existe un examen único que sirva como estándar para su diagnóstico. La capacidad de evaluar con precisión los resultados en pacientes con esta enfermedad es difícil. Para su clasificación existe una combinación de puntajes de riesgo y biomarcadores con AUC de hasta 0.74. Así se formula la pregunta: ¿puede un modelo de aprendizaje automático predecir con mayor exactitud el diagnóstico de falla cardíaca en comparación a los puntajes de riesgo? Hola, estas son las variables a utilizar en nuestro modelo. Tenemos entre ellas la edad, el sexo, el tipo de dolor en el pecho, presión arterial, colesterol, glucosa, resultados del electrocardiograma, frecuencia cardíaca máxima alcanzada después de hacer algún ejercicio, dolor en el pecho, depresión de LST inducida por el ejercicio en relación al reposo, y la pendiente del segmento ST del electrocardiograma en ejercicio máximo. Este ST es un segmento que se puede observar en una gráfica de electrocardiograma. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Las variables anteriores serán usadas para la predicción de la variable Heart Disease. Los datos los sacamos de la IEEE dataport.org Open Access Heart Disease Dataset Comprehensive. Generamos unos gráficos de correlaciones. Observamos que no se observan correlaciones entre las variables predictoras y bueno, unos estadísticos por las variables numéricas que tenemos allí. Tenemos la media, la desviación estándar, el mínimo, los percentiles y el máximo. Bueno, acá tenemos un correlograma. Podemos observar cosas bien interesantes, por ejemplo, acá con la edad. Vemos que después de cierta edad, 55, 60 años, pareciera haber una tendencia a aumentar los casos de falla cardíaca. En cuanto al resting BP, o la presión arterial en reposo, no parece haber una diferencia, o no parece haber alguna influencia en el modelo, o algún patrón que se ve acá. Lo que sí observamos es unos datos atípicos, o un dato atípico en este caso, que eliminamos. Era un caso que tenía el resting BP en cero. En cuanto al colesterol, vemos aquí lo que parece una distribución bimodal. Lo que vemos es que esta primera parte de la gráfica corresponde a registros que tienen el colesterol en cero. Como observamos en la anterior diapositiva, no hay correlación entre variables predictoras como para pensar que de pronto alguna de ellas pudiese determinar el valor correcto o el valor adecuado del colesterol, y en ese sentido optamos por eliminar los registros que tenían el colesterol en cero. Enseguida tenemos la frecuencia máxima. Aquí también vemos algo bien interesante, digamos que contrario a lo que se podría pensar. Se observa que a menor frecuencia cardíaca máxima hay un mayor riesgo de falla cardíaca. En esta gráfica podemos observar cómo antes de los 55 años, digamos que la tendencia es, si miramos solo por la edad, o sea, a no presentar fallas cardíacas. Ya después de los 55 años en adelante, es todo lo contrario. Se observa que hay mayor tendencia a presentar falla cardíaca. En cuanto al análisis de variables categóricas, encontramos que para el género masculino hay una mayor tendencia a presentar fallas cardíacas con respecto al género femenino. De igual forma, en cuanto al tipo de dolor en el pecho, vemos que el asintomático también muestra una relación con presentar fallas cardíacas. De otra parte, el dolor provocado por el ejercicio, el exercise angina, también muestra una alta relación con presentar una falla cardíaca. Finalmente, vamos a hablar un poquito del ST slope, que pusimos esta gráfica acá para entenderlo un poco mejor, para entender qué significa este up, este down, este flat. Representa la forma, o la pendiente de ese segmento ST dentro de un electrocardiograma, y se ve claramente que cuando es horizontal o es flat hay una alta relación con presentar una falla cardíaca. En cuanto a preparación de datos para ser utilizados en modelos predictivos, a través de One-Hot Encoding se codificaron las variables categóricas, manteniendo P-1 columnas por variable.
donde P es el número de posibles valores únicos que pueda tener la variable categórica. Adicional a esto, validamos que no se tuvieran valores faltantes, y en este caso vemos que no se requiere imputación por datos faltantes. En cuanto a balanceo de clases, utilizamos Smooth. El Smooth en una variación conocida como SmoothNC, que está diseñado para datasets que tienen datos tanto numéricos como categóricos. Como podemos ver, antes de hacer el Smooth teníamos 238 datos en la clase 1 y 261 datos en la clase 0. Luego de hacer el Smooth, tenemos el mismo número de datos en ambas clases. Como hemos podido observar, buscamos resolver un problema de clasificación con la variable Her-Disease como variable de respuesta. Para ello, abordaremos el problema planteando varios modelos que permitan abordar un problema de clasificación, y al final se comparará el resultado de cada uno de ellos buscando elegir el que ofrezca mejores resultados de cara al problema planteado. Entre los modelos a entrenar y comparar tenemos los siguientes: regresión logística, random forest, gradient boosting, bagging, varios modelos con support vector machine, variando el tipo de kernel y el feature selection. También tenemos una red neuronal y un logistic GAM. En esta parte mostramos el desarrollo de los modelos de Machine Learning escogidos. Como primer modelo tenemos una regresión logística, el cual es calibrado usando una búsqueda por cuadrícula, obteniendo un AUC de 0.92, y como observamos en la matriz de confusión, los falsos positivos y negativos se mantienen en valores pequeños, logrando alcanzar un accuracy de 0.84. Además, en la regresión logística podemos interpretar los pesos de cada variable predictora. Como observamos en el diagrama, según el modelo, el sexo, el dolor de pecho y la pendiente del segmento ST son las que más contribuyen a la detección de falla cardíaca. Se usa un GAN logístico, el cual presenta un AUC de 0.92, muy similar al obtenido en la regresión logística, y un accuracy de 0.84. Se optimiza los hiperparámetros de un modelo de random forest usando un algoritmo genético de la librería TPOT, y de esta manera obteniendo un AUC de 0.93 y un accuracy de 0.86. Se calibra un modelo de gradient boosting usando una búsqueda random, y de esta manera se obtiene un AUC de 0.92 y un accuracy de 0.85. Se hace uso de un ensamblaje bagging y se hace la optimización de los hiperparámetros usando una búsqueda random, y de esta manera obteniendo un AUC de 0.92 y un accuracy de 0.85. Se modela varias máquinas de soporte vectorial con kernel lineal y radial. Con kernel lineal se obtiene un AUC de 0.92 y una accuracy de 0.85. Con kernel lineal y una selección de variables recursiva se obtiene un AUC de 0.92 y un accuracy de 0.86. Con kernel lineal y una selección de variables basada en pesos de importancia se obtiene un AUC de 0.88 y una accuracy de 0.82. Con un kernel lineal y una selección de variables basada en el algoritmo de Boruta se obtiene un AUC de 0.88 y una accuracy de 0.82. Con un kernel lineal y una selección de variables basada en filtro por información mutua se obtiene un AUC de 0.92 y un accuracy de 0.86. Con un kernel radial se obtiene un AUC de 0.72 y un accuracy muy bajo de 0.68. Finalmente se usa una red neuronal obteniendo un AUC de 0.92 y una accuracy de 0.85. Al finalizar hacemos una comparación de la métrica AUC de todos los modelos entrenados y observamos que el modelo de Random Forest y SVM son los que mejor desempeño presentan para la predicción de falla cardíaca. Adicionalmente, un modelo interpretable como la regresión logística tiene un AUC superior a 0.9, pudiendo ser elegido si preferimos la interpretabilidad sobre el desempeño. Teniendo en cuenta que el diagnóstico de falla cardíaca se realiza con métodos convencionales con un AUC de 0.74, el Machine Learning ofrece una gama de opciones para poder diagnosticar esta enfermedad con mayor precisión y de forma más sencilla, que se puede aplicar a un gran número de pacientes con tan solo exámenes de laboratorio y algunos datos básicos. Esta herramienta permitiría no solo curar, sino prevenir el desarrollo de una falla cardíaca,
Sin embargo, cuenta con limitaciones, como el haber sido entrenado con datos externos a Colombia. De esta manera, queda como reto probar la precisión del modelo con datos del país, los cuales son de difícil acceso.